Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Bueno, antes que Hola, nada, profe. quiero Buenas tardes, profe. disculparme porque estoy ahora sin computadoras, ahora estoy de la Nodu de mi hija, y anoche traté de ver en la mía los prácticos y apenas llegué a ver tres y bueno, no pude seguir. Así que hoy ya los voy a ver desde esta máquina, porque he visto que ya han mandado de las actividades del módulo 2, la parte 2, inclusive algunos ya mandaron el primer práctico del módulo 3. ¿M? Bueno, eso me da la pauta de que sí lo leyeron a la segunda parte del módulo 2, que yo les dije que es muy fácil, que la iban a entender perfectamente. Ahí se empieza a ver todo lo que es las vías de circulación, cómo se clasifican según el tráfico que circula por ellas, en pesado, liviano o ambos. ¿Ah? La actividad era muy sencilla, era para que ustedes tomen los puntos que consideren más importantes, ¿verdad? También hay lo que sí me interesa recalcar, y ya vamos a entrar al módulo 3, que hay algo, cosas importantes en el módulo 3, todo teoría, pero en el módulo 2, esta segunda parte, ahí hay un punto que a veces yo lo pregunto en el examen final, ¿cuáles son los pasos a seguir para la construcción de una nueva ruta? ¿Mm? Y ahí tienen 5 pasos a seguir y están explicados cada uno de ellos. Eso quiero que ustedes lo lean atentamente para que lo memoricen a esos pasos porque son importantes. Está muy simple cómo está explicado, es decir, cómo está conceptuado cada uno de los pasos. Acá también me interesa sobremanera decirles que los cuadros que van apareciendo son para que ustedes tengan conocimiento, pero yo nunca les voy a tomar para que ustedes memoricen uno de esos cuadros, ¿me entienden? Así que no vayan a perder tiempo en esos cuadros que dan porcentajes de pendiente, de velocidades, de los tipos de camino. Eso no, no, yo no les voy a tomar en el examen nunca. Ahí está para que ustedes no desconozcan una parte más de las vías de circulación. También les habla de cómo es el mantenimiento según la ruta sea nacional, provincial o vecinal. ¿Ah? Bueno, eso es todo lo que hay en la teoría de la segunda parte del módulo 2. Ahora vamos a entrar en el módulo 3. Esto que vamos a ver ahora, que es donde yo me voy a expandir bastante, porque yo lo tomo siempre, siempre, siempre en examen. ¿Ah? Yo todos los años cambio los exámenes, pero este punto sobre curvas circulares va siempre. A veces, bueno, la vamos a ver primero y después les digo qué es lo que generalmente yo les tomo sobre este tema. ¿Ah? Aún Bien. así, lamentablemente, nunca he tenido la satisfacción de que lo hayan estudiado, a pesar de que yo siempre les digo que es un punto que lo tomo en examen, ¿no? Pero bueno, eso es a criterio de cada uno. Ustedes saben que las rutas, tienen distintos tramos, ¿no es cierto? Tramos rectos, tramos de curvas horizontales y también están lo que se llaman las curvas verticales, ¿ah? Es decir, las que tienen pendiente. Empecemos. Hay veces que yo les digo, clasifique curvas circulares. Entonces ustedes me van a hacer esta clasificación que está acá con negrita, ¿ah? La están viendo. No me acuerdo si yo les hice acá un cuadro sinóptico. Esperen un segundito. Vamos a ver más adelante. No, no está. Antes el módulo se lo mandaba completo. Bueno, ahora cuando nos han hecho dividir todo, bueno, ya no lo puse. Por ejemplo, si yo les digo, clasifiquen curvas circulares, ustedes me tienen que poner curvas circulares, 2 puntos,
se clasifican en curvas horizontales, curvas verticales y curvas de transición. Vayamos a ver cada una de ellas, para que ustedes sepan conceptuarlas. No es necesario que ustedes escriban líneas y líneas y líneas. Hay veces que con un simple dibujo ya es suficiente. Eso me da la pauta que ustedes entienden el tema. Las curvas circulares se clasifican en horizontales, verticales, y más abajo van a ver la otra que es de transición. Ya les voy a explicar por qué está separada esa de transición. Estas curvas, ¿por qué se llaman circulares? Porque se las construye en base a un círculo. Por eso el nombre de circular. Las horizontales se clasifican en simples, compuestas y de rever. La simple es un arco de este círculo, que acá lo tienen, ¿ven? Al dibujito. Miren, este arco es la curva, esto se llama arco, es la curva simple. La compuesta. Ustedes imaginen un círculo con su centro. Del centro al borde de este círculo, ¿qué tengo yo? El radio. Y si lo tomamos de extremos a extremos del borde, pasando por el centro, vamos a tener el diámetro del círculo. Eso lo saben por geometría, ¿no es cierto? ¿Cuándo una curva es compuesta? Cuando empieza con un radio determinado. Miren, ¿ve? Ahí este es el radio, está el centro O del círculo. Imaginen que toda la vuelta así es el círculo. Entonces, desde el borde, de uno de los bordes al centro tenemos el radio. Supongamos que en una curva tenemos un radio de 80 metros. Empieza la curva, mantengo, y después, miren cómo va notan la manito, ¿no? Cómo se las voy moviendo. Sí, Después sí, esta curva, miren, yo vengo así, curva simple, y de repente yo hago esto. Lo he cambiado al radio, la hice a la curva más cerrada. Entonces, en total yo ahí tengo una curva compuesta. ¿Por qué? Porque he cambiado el radio de curvatura. ¿Entendido? Simple, mantengo el radio. Compuesta, está formada por dos o más curvas simples, pero de distintos radios. ¿Hasta ahí vamos? Lo que no entienda, este punto de curvas circulares, aunque nos demoremos, porque lo demás es muy fácil, lo pueden leer ustedes, pero me interesa que lo entiendan. Entonces, retrocedemos. Curva simple de igual radio hacia el centro. Todos los bordes de esa curva simple hasta el punto central de ese círculo van a medir lo mismo. Pero la compuesta ya no, yo lo voy variando ese radio. Capaz que vengo así y acá me ensancho. Ya lo hice más grande al radio. O me empiezo a cerrar en la curva. Lo hice más pequeño al radio. Puedo ir con este radio, lo ensancho y después la cierro. Ahí tengo 3 curvas simples, porque tienen distintos radios. Y la de reversa es lo que nosotros comúnmente llamamos curva y contracurva, que son las más peligrosas que existen para transitar. ¿Por qué? Porque los radios de las curvas están en lados opuestos. Yo vengo así, vengo con esta curva así, y de ahí vengo y me voy para allá. Hago como si fuera una S. Esa se llama curva de reversa, o comúnmente curva y contracurva. Bueno, esas serían las curvas horizontales, es decir, que no tenemos pendiente, vamos todos en superficie. Luego tenemos acá, bueno, ya les expliqué las curvas simples. Esto, chicos, que sigue el dibujito, no lo estudien, es de dónde viene y explica todo el gráfico.
para que el que quiera ampliar su conocimiento o simplemente quedarse con lo que yo le estoy explicando ahora. Pero era necesario que ustedes vean de dónde sale todo este gráfico y acá tienen todos los puntos, cómo se llama cada uno. Es interesante que por lo menos lo vean, yo no les pido que lo memoricen. Acá está la compuesta, que ya les acabo de explicar, ¿ves? Dice, está formada por 2 o más curvas circulares simples de radios diferentes. Con eso que ustedes me digan o me hagan el dibujito, para mí va a estar bien. ¿Ah? Capaz que en ese momento no se acuerdan la definición, el concepto de la curva de reversa, pero si ustedes me hacen como si fuera una S, es decir, que los centros del círculo están en lados opuestos, yo voy a considerar que sí han entendido a qué se refiere la curva de reversa. Acá está la de transición. Esa palabra transición se la emplean en muchísimos lados. Inclusive ustedes, si van a un edificio público, por ejemplo, tiene un patio central, eso es un espacio de transición, porque me va a derivar a las distintas oficinas. En la casa, en nuestra casa, ustedes ingresan y adentro, una vez que han pasado la puerta de ingreso, tienen como si fuera un pequeño espacio que los deriva al living o a la zona de dormitorio o a la zona de cocina. Eso también es un espacio de transición. En este caso de las curvas, el espacio de transición es cuando se produce un cambio gradual. Por ejemplo, en una curva compuesta, cuando yo entro a variar ese radio, ese punto ahí donde empieza la variación, se llama curva de transición. Si yo vengo por una ruta recta y me encuentro con una curva, donde se inicia la curva es el punto, es la curva de transición. ¿Entendido, no? Lo que es la transición. Lo vemos muchísimo. Si se hacen planos, se hacen diseños en nuestra casa, en los edificios, y bueno, también se lo ve acá en las vías de circulación. El peralte. Acá está. Yo les voy a contar algo. Todo esto que yo le estoy diciendo, yo lo tuve que estudiar, porque en arquitectura no se lo ve. Y visité numerosos lugares en Catamarca, en La Rioja, acá en Tucumán, solicitando información, ¿no? En vialidad sobre todo, ¿no? Para este tema. Y ahí me enteré, yo no, ni idea que existía el peralte. Cuando ustedes van manejando o van en un vehículo sin que sean los conductores, en una curva horizontal, ¿no? Ven que cuando toman la curva, el vehículo se inclina hacia el ojo, hacia el centro de la curva. ¿Por qué? Porque hay una elevación en el borde externo de la curva que se llama peralte. Eso es para evitar accidentes casualmente, de que el vehículo, si viene a mucha velocidad, no se vaya, no se salga de esa curva, sino que el mismo camino lo vaya guiando y se va inclinando el vehículo. Inclusive, al tomar una curva, ustedes deben haber notado, y más el que conduce, que las ruedas delanteras no quedan alineadas con las traseras se van hacia el exterior de la curva y las delanteras hacia el centro, hacia el lado de adentro de la curva. Bueno, para eso sirve el peralte. Acá les da inclusive las cantidades, los porcentajes que se debe elevar. Cuando mayor sea el recorrido de la curva, más alto va a ser ese desnivel en el borde exterior. Eso siempre tiene un cálculo muy preciso, porque es para evitar accidentes casualmente. Entonces, a veces yo les digo, ¿qué es el peralte? Entonces ustedes me dicen, es la elevación en el borde externo de la curva horizontal.
porque en la vertical no lo veo. Acá tienen otro cuadrito, ¿ven? Que no, ustedes vean cómo va variando. Es interesante que lo vean en zonas rurales, en zonas montañosas, donde hay problemas de heladas, es decir, que se forma escarcha en el pavimento, cómo va a ir cambiando el porcentaje ese de elevación, es decir, el peralte. Acá, el peralte dice, yo por eso lo enmarqué, es inversamente proporcional al radio de curvatura correspondiente el peralte máximo al radio mínimo. Eso es interesante. Ahora veamos, sobre ancho. A ver, ahí en el práctico yo le puse qué diferencia hay entre banquina y sobre ancho, ¿verdad? Creo que esa era la pregunta, me parece, en la actividad. El sobreancho se va a dar en las curvas. En cambio, la banquina se da en las rutas rectas. Esa es la gran diferencia. El sobreancho, ¿por qué se da en las curvas? Debido a lo que yo les decía hace un momento, de cómo las ruedas delanteras y traseras no están alineadas. Una está hacia el borde exterior y otra hacia el borde interior de la ruta. Entonces necesitan que si la ruta viene con un ancho, supongamos de 15 metros, en el tramo de curva va a ser mayor, por eso se llama sobreancho. La visibilidad. Acá en nuestro país, las reglamentaciones están prohibido el sobrepaso, adelantarse, ¿no es cierto? A sobrepasar a un auto, adelantarse en curvas. Casualmente debido a la visibilidad, porque lamentablemente no hay un mantenimiento estricto y siempre hay pastizales, árboles, a veces ponen letreros que no corresponderían a una curva. ¿Por qué? Porque daña la visibilidad con respecto al vehículo que viene en sentido contrario. Entonces, todo eso habla de la visibilidad y más para la detención. No es posible detenerse en una curva, porque eso puede provocar un accidente muy, muy feo, ¿no es cierto? Porque no hay la visibilidad suficiente debido a la curvatura que hace la ruta en ese tramo. Ahora entramos a las curvas verticales. Las curvas verticales son las que tienen pendiente, es el sub y baja. Se clasifican en dos, en cóncavas y en convexas. Cóncava cuando hace la pancita hacia abajo y convexa cuando hace el pico. Estas dos curvas tienen iguales requisitos para que funcionen, para que sean aptas para la circulación. Ya lo vamos a ver. Bueno, acá no me lo tenemos, pero después está todo explicado cada uno. Eso a veces yo les digo, les hago como si fuera un multiple choice y les pongo características de curvas cóncavas y convexas. Bueno, acá coinciden los requisitos, entonces con flechita van a unir los mismos requisitos. Ya lo vamos a ver cada uno. Las verticales, ya les dije, cóncava y convexa. Acá son 4 requisitos. El primero, seguridad en el tránsito. Es decir, que uno, cuando ve zonas de curvas verticales, es decir, las pendientes que hay, pueda manejar con tranquilidad sin pensar en que puede haber un accidente, porque lamentablemente, cuando nosotros vamos en bajada de la pendiente, podemos ver al vehículo que viene en sentido contrario. O si puede pasar que algún vehículo se detuvo en la ruta por X razones mecánicas quizás, pero cuando nosotros vamos subiendo la pendiente, lamentablemente no podemos ver al vehículo que viene en el otro sentido. Eso se refiere a seguridad en el tránsito. Comodidad para los ocupantes. No sé si a ustedes les habrá pasado, a mí sí muchas veces, que si el auto va a una cierta velocidad o el ómnibus, lo que sea, cuando bajamos una curva, es decir, bajamos la pendiente, es tan pronunciada esa pendiente que sentimos que
todo se nos sube, ¿ah? Como que inclusive hay veces que nos levantamos del asiento, ¿ah? A eso se refiere la comodidad para los ocupantes de los vehículos. Apariencia estética de la rasante. Para evitar las dos primeras, siempre tiene que haber un equilibrio. La rasante es, digamos, como si fuera el punto cero, el nivel cero. Es decir, que no puede haber una elevación que sea muy pronunciada con respecto a la ruta recta que veníamos manejando o veníamos transitando. ¿Ah? A eso se llama apariencia estética de la rasante. Y luego tenemos el drenaje que sea adecuado. A mí me pasó muchas veces viajar en ómnibus y en medio de una tormenta empezó a entrar agua en el ómnibus por las escalinatas. Eso es porque no hay un buen drenaje en la ruta. ¿Ah? El agua se estanca e imposibilita que los vehículos puedan circular normalmente. Esos 4 puntos son muy importantes, chicos. Son las condiciones de las curvas verticales. Acá ya hablamos de cóncava y convexa. Y acá les explico cada uno de los puntos de esas condiciones. Yo se los dije verbalmente, ustedes léanlos para ampliar, porque acá está mucho más extenso, pero les aseguro que después lo grueso que les va a quedar, eso es lo que ustedes van a poder escribir. Como verán, en las mismas condiciones, para cóncava y para convexa. Las pendientes. Bueno, las pendientes van a variar muchísimo de acuerdo al recorrido que tenga esa curva vertical. De eso va a depender. Hay pendientes máximas, hay pendientes mínimas. ¿Ve? Estos porcentajes yo no se los pregunto. Ve, acá hay cuadros también todos al respecto. Es para información para ustedes, vuelvo a repetir, para que no pierdan tiempo. Y por supuesto hay otro cuadro que vemos que son las pendientes nocivas, es decir, las que no cumplen con esas 4 condiciones que deben tener las curvas verticales. Las banquinas. Todos, pienso que todos, me incluyo, uno decía, ay, nos paremos, si venimos manejando, estamos muy cansados, pues yo no manejo, pero supongamos, vamos a descansar un rato, hacete hacia la banquina. Es que todos piensan que la banquina es para estacionarse. Y no, no es así. Ustedes, cuando tengan la oportunidad que vayan por una ruta, vean, inclusive si se hacen hacia un costado lo van a sentir, entre lo que es el pavimento, la calzada de la ruta y la banquina, hay un bordecito. ¿Ah? Ese bordecito generalmente puede ser de ladrillo molido, está un poco sobrelevado el asfalto, pero ¿para qué sirve eso? Para que si un conductor se ha dormido, cuando se va hacia el costado, ese pequeño borde lo va a hacer saltar y va a despertar. Y la banquina es para evitar generalmente yo diría que un 80% de las rutas a los costados tienen talud, es decir que hay una pequeña pendiente, no está la tierra al mismo nivel del pavimento. Entonces la banquina es ese espacio que le permite transitarlo hasta que pueda frenar, parar el vehículo. Por supuesto que si ustedes ven que tienen problemas mecánicos o una de las personas no se siente bien en el vehículo, seguro que van a utilizar esta banquina como un estacionamiento. Lo ideal es que los caminos tengan zonas de estacionamiento, no constantes, sino de tramos en tramos. Hay rutas que sí la tienen, pero son las menos, ¿no? No hay tantas. Acá les habla sobre la banquina y todo lo que yo les vengo diciendo. Acá tenemos, de acuerdo a las trochas de la ruta, es decir, cuántas manos tiene, va a ser el tamaño, el ancho que va a tener esa banquina.
Y también les habla del tipo de terreno, si es zona llana, ondulada o montañosa. Todo eso va a hacer variar el ancho de banquina. Ahora veamos lo que son las calles colectoras o caminos. Ahora están a full, muy de moda, las colectoras. Acá yo le hice un croquis así nomás, pero me interesa que lean después el pedacito. Pero les digo para qué sirve. Ustedes han visto que cuando hay rutas muy, pero muy transitadas, generalmente surge una colectora en paralelo. ¿Ah? ¿Cuál es la función de ese camino o ruta colectora? Es empezar, digamos, a atraer a todos los vehículos, ¿no?, de la zona que congestionan la ruta principal, los atraen hacia ella y de tramo en tramo esa colectora se abre hacia la ruta principal, ¿ves? Como así también salen caminos vecinales que son muy peligrosos en la noche, porque a veces transitan camiones que, por ejemplo, acá en Tucumán es terrible, los accidentes son muchísimos, de camiones cargados de caña, a veces no tienen la luz reglamentaria, o los carros cañeros que salen como locos a la ruta. Entonces, para eso podría ahí utilizarse la colectora, ¿no es cierto? Para que salgan a la colectora, disminuyen su velocidad y después de cierto tramo pueden recién insertarse en la ruta principal. Bueno, las colectoras en todas las provincias del país abundan, ¿no? Y con muy buen resultado, porque han disminuido muchísimo los accidentes que solía haber, ¿no? Bueno, y acá la zona de caminos se refiere al ancho de los caminos. Lo que se tiene que considerar cuando una empresa privada o vialidad de la provincia o vialidad de la nación va a construir un camino, es que este camino tenga un ancho uniforme, es decir, que no haya diferencias de tramo en tramo, porque eso ocasiona problemas, porque si ustedes van manejando y saben, capaz que en uno de los ramales entran dos autos y de repente pasa uno solo, eso provoca accidentes. No pueden ir pendientes del ancho que va a tener el camino. Se tiene que considerar que sean caminos uniformes en lo que respecta a su ancho. Con respecto a la velocidad, acá van a tener numerosos tipos de velocidad. A mí la que más me interesa es la velocidad directriz. ¿Ah? Esa tiene un concepto. Se llama velocidad directriz a la velocidad segura con la que transita un vehículo, siempre y cuando este vehículo esté en buenas condiciones mecánicas, que el conductor sea idóneo, es decir, para lo que está realizando, que tenga seguridad para los ocupantes, es decir, para los que van en este vehículo, donde el clima sea favorable, es decir, que no tengamos granizo, no tengamos inundaciones, no haya escarcha en la ruta, porque eso es resbaladizo. Todos esos requisitos hacen a la velocidad directriz llamada velocidad segura. Y de ahí ustedes van a tener una serie de velocidades que me gustaría, ya les digo, que la lean porque es interesante, pero eso yo no le tomo, yo lo que le tomo a veces es la velocidad directriz. Ahora la visibilidad. Profe, disculpe que la interrumpa. Nos volvemos a conectar cuando se corte. Sí, porque se corta a los 30 minutos. Y de ahí conectamos 10 más. ¿Ah? Bueno, la distancia de detención. Eso sí pregunto a veces también, chicos. Yo les voy diciendo para que vayan afianzando, ¿no? Después me decían, ay, usted no ha dicho nada. Bueno, ya no me van a ver después. Tiene dos puntos. ¿Ah? Acá el A es el tiempo de percepción y reacción. Y el B, el tiempo de frenar. Entonces, a veces yo le digo, ¿qué me puede decir de la distancia de detención? Entonces usted me va a decir, tiene dos tiempos. El tiempo de percepción es cuando el conductor ve el riesgo que existe, el peligro, y sabe que tiene que frenar.
¿ah? O mermar la velocidad. Y el otro es desde que se percibe ese riesgo, pisa el freno y el vehículo se detiene. Es el tiempo de frenado. Ustedes ya saben, seguro, que un auto necesita, un vehículo chico o mediano, necesita menos recorrido para detenerse, para frenar. En cambio, un vehículo pesado, camiones, colectivos, necesita mayor recorrido para llegar a detenerse. ¿Ah? Acá les dan un cuadrito, distancia de detención en función a la velocidad directriz, que es la que vimos hace rato. Esto lo miran y le dicen chao. Bueno, acá, influencia de las pendientes. Más que nada, este tema de las pendientes es cuando están realizando un estudio para nuevos caminos, nuevas rutas, cómo influyen esas pendientes, ¿ah? En ese tramo, en el diseño de esa ruta. ¿Ah? Y también influyen en la cantidad de vehículos que la transitan. Porque hay personas, y muchas, que prefieren tomar quizás una ruta donde no haya estas curvas verticales, es decir, tantas pendientes, sub y baja, y tomar una ruta que sea más bien plana. ¿Ah? Acá les da porcentajes también de bajada y subida, es decir, de la curva vertical, cuando sube y cuando baja. Esto de los camiones es lo que yo les acabo de decir, nada más que bien sintético, de cuánto necesita un mayor recorrido los camiones, los colectivos, para llegar a frenarse, a detener el vehículo. Miren acá, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, un dibujito. Distancia de sobrepaso. Acá, por supuesto, el que maneja es el que más sabe, que tiene que calcular para poder sobrepasar la velocidad en la que viene el vehículo en el sentido contrario y la velocidad en la que va el vehículo que está delante de ustedes. A eso se refiere la distancia de sobrepaso. ¿Eh? Acá les explica bien paso por paso, ve A, B, C, todo cómo se va realizando ese sobrepaso. Y hay un dibujo que para mí, miren, ahí se entiende más todavía. Bueno, yo lo entendía más, aunque no manejo, pero cómo se va dando el sobrepaso, ¿ve? Lo llaman al vehículo A, B, C, y cómo cuando viene, miren, el otro vehículo en el sentido contrario. ¿Ah? Y acá le dice A es el vehículo que se adelanta, B el que es sobrepasado, y cómo tiene que hacer. Estas fórmulas, chicos, no van. ¿Ve todo esto? Son las fórmulas para sacar. Ustedes seguro que las van a ver en accidentología o en física, no sé, en uno de esos lados la van a ver, ¿no? Hasta ahí, chicos, ¿han entendido cómo es el tema este? Sí, profe. No, sí, yo lo que quisiera es que ustedes por lo menos 3 veces, no exagero, 3 veces, lean y ya van a ver cómo les va a quedar la parte más importante, lo más gordo, como le llamo yo, y les va a resultar más fácil, ¿ah? Bueno, ¿quieren repasar algo? Porque así la próxima clase ya nos queda la clase 2 de este módulo para terminar y todo lo que ustedes quieran repasar. Sí, porque ya van a ser y 40. Algo que no les haya quedado claro de esto que estuvimos viendo o de lo anterior, chicos, ¿no? De cualquier cosa de que tenga que ver con la materia, si hay algunas dudas, con respecto al práctico de los planos, del dibujo técnico, bueno, en general están hermosos, pero hay algunos trabajos que todavía no la captan
y toman medidas de planta y me hacen colgando o enganchados en la pared, inodoro, cama o colgando del techo. ¿Por qué pasa eso? Porque se fijan en la medida de planta. Ah, yo desde la puerta a 1,5 metros tengo el inodoro, supongamos, en planta. Entonces cuando hacen el corte, dibujan quizás la puerta y toman 1,5 metros y me han hecho el inodoro a la mitad de la pared. ¿Me entienden? O hubo un práctico que la parecita del receptáculo la han hecho hasta el techo. Y bueno, yo quiero saber por dónde se largan para bañarse. Porque está toda una pared entera taponeando la zona de ducha. No sé, capaz que una claraboya y se largan enzambullidas, ¿no es cierto? Bueno, eso es gracioso, pero hasta cierto punto, porque puede llevar a una desaprobación de la materia, ¿me entienden? Si bien ustedes dirán, ah, pero es el equipamiento. Sí, yo me fijo mucho en la estructura del corte, en la estructura de la planta, es decir, paredes, puertas. Pero también me interesa que se ubiquen en el espacio, es decir, en uno están en superficie, en el otro están en altura. ¿Ah? Entonces, eso presten atención. Pero en general, muy bien los trabajos, ¿no? Me alegra un montón y espero que todos aprueben. No sé si ya saben que creo que el 31 de julio a las 10:30 de la mañana es el examen por Zoom. Creo que ya les debe haber llegado la notificación. Bueno. Profe, de todas formas, ¿usted nos puede armar un modelito de examen más o menos como para saber y practiquemos de ahí un poco? Te digo, yo tomo dibujo técnico. Sí. ¿Ah? Ejercicios iguales a los que hicieron en el práctico, nada más que cambiado de número, pero son los mismos. Claro. ¿Mm? Y teoría es lo que yo les voy diciendo, a medida que les doy la teoría, capaz que les digo sobre curvas circulares, o les digo que ya vamos a ver en la próxima clase, los pasos a seguir para la construcción de una nueva ruta, o cómo influye, como era en el práctico, los vehículos o el clima o el terreno para la construcción de ruta, o les digo que ya vamos a ver la próxima clase, qué es una avenida, qué es una gran avenida, qué es una autopista, que son conceptos muy chiquititos, ¿ah? Y que ustedes los viven cotidianamente. Entonces, aunque quizás no los recuerden de haberlo leído en el módulo, estoy segura que van a salir a flote porque son cosas que la viven a diario. Ustedes ven travesía, por ejemplo. Una travesía es una calle de menor importancia que atraviesa, por eso se llama travesía, atraviesa calles más importantes, las va vinculando. ¿Ah? Una avenida, ustedes se dan cuenta qué es lo que es una avenida. Una avenida es para circular, que todo eso ya lo vamos a ver la próxima clase, dentro de la misma ciudad. En cambio, una gran avenida es la que nos saca de la ciudad para conectarnos a la ruta, ya sea autopista o una ruta nacional o una ruta provincial o una ruta vecinal. ¿Me entienden? Esos son Claro. los tipos de preguntas, o el peralte que les acabo de explicar. Entonces ustedes con que me digan es la sobreelevación del borde exterior de la curva horizontal, perfecto. Si yo les pregunto algo de visibilidad o de detención, si ustedes eso lo viven a diario. Cuando salen de la ciudad van por una ruta, y más aún si son ustedes los que conducen, más todavía lo notan, ¿no es cierto? Los riesgos que hay, que me impide tener una buena visibilidad, los carteles, algunas construcciones, la maleza, árboles que no son tan mal ubicados, y en una ruta sobre todo me impiden que yo pueda ver perfectamente, ¿no? Y sobre todo en las horizontales. Es decir, en esto se basa el examen. Algunas preguntas aisladas, ¿no?, de lo que es la teoría que está mezclada en los distintos módulos, ¿no?
Bueno, ya en la próxima clase, vean, tienen una semana y tienen un lindo feriado tenemos. Aprovechen, anoten lo que tienen dudas, así sea del módulo 1, ¿no? No importa. Así sean ejercicios, no interesa, o dibujo técnico, o algo de teoría. Anoten y así lo podemos ver, porque la próxima clase también hay una parte muy interesante, pero es más cortita y nos va a quedar tiempo, pienso yo, para ver, evacuar las dudas que tengan. ¿Ah? Bien. Bueno, chicos, un buen fin de semana, que disfruten, lean. Ustedes pongan el dossier, el módulo bajo la almohada y ya van a ver cómo les va a agarrar el sueño. De rato en rato lo miran y le agarra el sueño de nuevo. ¿Ah? Bueno, que anden muy bien, ¿eh? Nos estamos Usted encontrando también, el profe. próximo